Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa En Línea con Dios. El día de hoy nos está acompañando la licenciada y especialista Betsy Díaz. Bien, muy complacida de estar con ustedes y de poder compartir lo que el Señor nos ha permitido conocer. Y también, como hemos tenido en nuestros programas anteriores, nuestra licenciada Gladys Jiménez. Gracias, Silvia, es todo un gusto aquí acompañarles, no solo a ustedes, sino también a nuestra audiencia. Bueno, y les quiero invitar para que inclinen su rostro y oremos. Amantísimo Padre, gracias Señor por este nuevo día. Gracias porque nos permites compartir tu palabra. Señor, te queremos pedir que pongas tu bendición sobre nosotros y que este mensaje sea repartido a muchas personas que lo necesiten. En Cristo Jesús, amén. Nuestra lectura se encuentra en el libro de la educación en el capítulo 4 y dice de la siguiente manera. Los grandes principios de la educación son inmutables, están establecidos para siempre jamás, porque son los principios del carácter de Dios. El principal esfuerzo del maestro y su propósito constante deben consistir en ayudar a los alumnos a comprender estos principios y a sostener esa relación con Cristo que hará de ellos un poder dominante en la vida. El maestro que acepta este blanco es verdaderamente un colaborador con Cristo y con Dios. Así es, recordando la temática que hemos venido estudiando los programas anteriores, donde vemos la importancia del niño en la crianza cristiana, ahora hablaremos la importancia del maestro en la educación del niño. Sí, teniendo eso claro, entonces, ¿cuál sería la diferencia entre profesor y maestro? Bien, estos dos términos debemos primero contextualizarlos. Dependiendo del contorno, se da sus significados. Tenemos que el profesor es, podemos decirlo así, una persona idónea que ha estudiado, se ha capacitado y que guía, orienta a alguna de sus ciencias, su técnica o su especialización. Mientras que el maestro ya es una persona con más capacidad, es más experto, es sabio, y de esa misma sabiduría la comparte hacia sus discípulos, porque el maestro ya lleva tras sí discípulos y hace posible que al llegar a ellos, a sus seguidores, transforme sus caracteres. También encontramos que el maestro es aquel que es un ejemplo vivo. ¿Qué es un ejemplo vivo? Su carácter. Su carácter tiene que ser precioso para que las demás personas puedan sentir admiración y vean el respeto que se puede merecer. También debe tener muy claro cuál es el propósito de su servicio. El maestro sirve, pero debe tener una visión muy clara de cuál es el propósito de su servicio. Así es, entonces, sabiendo pues que todas estas cualidades que debe tener un buen maestro, ¿cuál cree usted, profe, que debería ser nuestro mayor maestro? Bueno, indiscutiblemente Jesucristo. Jesucristo es nuestro mayor maestro, ya que, es fascinante ver cómo el Señor Jesucristo nos ha dejado muchísimas lecciones para poder educar. Primero, Él era muy oportuno ante las respuestas, ante las preguntas que se le formulaban a Él. Él andaba siempre con la verdad, siempre andaba con la verdad. Y para nosotros, como maestros, utilizaba un sinnúmero de ilustraciones y de figuras que hacía posible que las personas que estaban oyendo se sintieran cómodas. Él utilizaba de su entorno, de la cotidianidad de ellas, y llegaba tanto a ellas, hay una conexión tan profunda que llegaba el Señor Jesucristo a ellas, que llegaba a sus emociones y a sus mentes. Y así el Señor Jesucristo podía transformar también sus corazones para lo que Él quería. Bien, profe, usted ha dicho algo bien interesante y ha dado claridad con respecto a los dos términos, un docente y un maestro. Entonces entendemos que un maestro es la persona que tiene que capacitarse mucho más allá, ¿cierto?, de la adquisición de un conocimiento científico. Porque usted mencionó que un maestro está más pendiente, que un maestro está más al tanto, que un maestro enseña valores, ¿verdad? Aparte de un conocimiento. Entonces, es muy claro que un maestro como tal debe aprender de ese maestro que usted acaba de mencionar.
la forma en que él se acercaba a sus alumnos, que era con esa bondad, con ese amor, con ese afecto, cuidando pues de su espiritualidad en la parte más importante, pero también de enseñar aspectos claros sobre su libro, como fue la naturaleza. Así que, profe, un maestro se prepara diariamente, ¿verdad? ¿Cómo sería esa preparación de un maestro en forma diaria, profe Betsy? Bueno, si dignificamos la palabra maestro, yo considero que como es un ejemplo de vida y si estamos buscando hacia una perfección en los demás, debemos preocuparnos de estar conectados en la parte espiritual. El maestro en su parte espiritual refleja el carácter y eso va reflejando y va como llenando un enlace, como contagiando a los demás, a sus seguidores, y eso hace posible que el maestro y sus seguidores se sientan satisfechos. Sí, profe, vea que en el libro que nos compartía Silvia, el libro de la educación, nos compartió un pensamiento muy hermoso. También encontré lo siguiente, dice que un maestro enseña principios de verdad, obediencia, de honor, de integridad, es decir, principios que convierten a los estudiantes, por decirlo así, en mejores personas para ingresar a una sociedad, para mantenerse diferente en su entorno. De pronto apuntar algo a Jesucristo como maestro. Jesucristo como maestro siempre dignificó al ser humano, siempre trató de elevarlo y de colocarlo en la posición de su creación, que era la divinidad. Bien, y ya que conocemos la diferencia entre un profesor y un maestro, ¿cuál debe ser la labor del maestro al dirigir a ese alumno en su vida profesional y en su vida espiritual? Bien, nosotros tenemos mucha responsabilidad, ¿no? Estamos compartiendo con ellos muchísimo tiempo y eso nos da a nosotros posibilidades muy grandes. De ahí que como maestro tenemos que prepararnos y capacitarnos muy bien, ser aquellas personas idóneas que en nuestro saber pedagógico podamos transmitirle a nuestros estudiantes y podamos llegar a potencializar en ellos habilidades que en su futuro van a ser de gran beneficio. Permítame mencionarles 4. Tenemos la parte espiritual, tenemos la parte física, la parte mental y la parte social. Todo ello enmarcado dentro del respeto por la dignidad humana y también del respeto por la individualidad y a su vez de la formas diversas en que ellos aprenden y enseñan. Hay que crear en los estudiantes también ese deseo de la curiosidad, del interés por las cosas. Nosotros tenemos que utilizar como maestros infinidad de estrategias didácticas en las cuales podamos llegar a ellos y así sentir que hemos servido con un propósito. En un programa anterior, profe, estábamos mencionando la importancia de que la institución, junto con sus maestros, asuman esa responsabilidad de dar continuidad, de seguir potencializando esos aspectos básicos que se dieron en el hogar. Y usted ha mencionado los 4 aspectos básicos del ser humano. Entonces, en ese nivel espiritual yo quisiera preguntarle a Silvia, que ya sabemos, de hecho, que estudió en una institución cristiana. Silvia, ¿algún maestro influyó en ti para que tu espiritualidad fuese mejor cada día? Claro que sí. Empezando que cada mañana teníamos un devocional. Creo que eso no lo encontraríamos en otro lugar. Que cada día nos hablen de Dios, que en cada clase antes de empezar tengamos una pequeña meditación. Si uno tiene algún problema, tenemos a quién acudir, no estando en nuestra casa, estando en nuestro segundo hogar, tenemos a personas en las cuales acudir y en las cuales recibiremos los mejores consejos. Claro que sí, yo me gustaría aportar a mí algo de mi experiencia como estudiante universitario. He tenido muchos profesores, especialmente vino a la mente uno que daba la materia de investigación. Este profesor también compartía los mismos principios que yo, era cristiano
Y después de las clases, él cuando se enteró que era cristiano compartíamos mucho, entonces yo siempre compaginaba mucho con este profesor. Entonces cualquier cosa, sugerencia o veía cómo él se expresaba con las demás personas, cómo él era su modo de ser, su modo de actuar, y en realidad no sé bien a qué iglesia asistía ni nada, pero simplemente sabía que tenía un padre, un Dios que era el mismo mío. Entonces veo cosas que no veían los demás profesores, que llegaba, dictaba su cátedra o su clase y se iba. Solamente era el encargado de enseñarnos a nosotros lo que nosotros pudiéramos aprender, y no era como este otro profesor, de que se acercaba a nosotros y trataba como de escucharnos, de cuál era nuestro problema, se interesaba por nosotros, y así veíamos como cierta compaginación con él, ¿sí? Teníamos como cierta conexión, esa es la palabra. Las experiencias son muy edificantes. Personalmente quiero compartirles que en 10º grado un maestro con mucha frecuencia mencionaba un versículo que para mí es mi experiencia personal, me ha servido para fortalecerme y de hecho fortalecer a otros. El versículo dice: te haré entender, te enseñaré el camino por el que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Qué confianza más linda, Salmo 32:8. Y como dije anteriormente, ha servido para mi vida y también para la vida de otros. Exacto, profe, pero entonces si sabemos que el maestro es tan importante en la vida espiritual del alumno y en el crecimiento diario de este alumno, entonces vemos que el padre ya no tiene alguna responsabilidad en la crianza de este niño. No, para nada. Estamos formando a un joven, a una señorita, a un niño de forma integral. Anteriormente mencionaba los 4 aspectos: espiritual, social, mental y físico, ¿cierto? Nosotros como docentes o como maestros los recibimos ya con un bagaje de 5, 7, 8 hasta 15 años que viene de casa. Esa formación de casa es indispensable para la formación del carácter de nuestros jóvenes. Nosotros somos colaboradores de esa formación, somos la continuidad de esa formación que Dios desea de los jóvenes, porque es que la misión de nosotros es restaurar la imagen de Dios en el hombre. Esa es nuestra misión. Bueno, profe, entonces, ¿cómo cree usted que debe cooperar el padre para esta educación? Los maestros y los padres de familia debemos tener un acercamiento de amistad. Tenemos que partir de eso, tenemos que crear vínculos afectivos para que podamos decirnos las cosas con cariño y con respeto, para que estemos en una misma misión, en un mismo enfoque, que es el hijo que después se convierte en nuestro hijo, o la hija que después se convierte en nuestra hija, porque nosotros así los adoptamos. Partiendo de eso, él tiene que sentir, ese jovencito o esa niña, que estamos hablando el mismo idioma, que en casa y en la iglesia, en el colegio se habla el mismo idioma. Ahora, de pronto yo añado algo ahí porque nos hace falta un elemento fundamental para fortalecer el carácter de nuestros niños. Tenemos iglesia o la fe que se profese, tenemos familia, hogar, o tenemos escuela y en este caso maestros. Imaginémonos una butaca de 3 patas, ahí están las 3, ¿cierto? Cuando tenemos en nuestra imagen esa butaca, quitémosle una. ¿Qué sucede? Queda coja, se cae, ¿cierto? Igualmente sucede con los niños, con nuestros jóvenes. Entonces, la colaboración que podamos darnos los 3, iglesia, escuela o maestros y hogar, es fundamental para que tengamos personas, ciudadanos, para un beneficio, porque es que a la final nosotros estamos formando jovencitos y niñas para enfrentarse a una sociedad. Y ustedes como jóvenes tienen que ser útiles, servir a la sociedad y pensar también en un mañana que puede ser diferente. Es evidente, profe, entonces que la función de un maestro es vital en la vida del estudiante. Totalmente. Muy vital, porque si de esa butaca retiramos una patica, ya dijimos que cojea, y más que cojea puede caer. Así que como maestros tenemos un compromiso con nosotros mismos, con el estudiante, de cooperación, y esa cooperación también está con Dios.
Exactamente. Mira que tenemos niños con dificultades y eso los encontramos, profesora, en cualquier parte. Pero si estamos manteniendo una distancia allá, padres, y una distancia aquí, maestros, difícilmente vamos a poder ayudar a ese jovencito, a esa niña. Entonces, ese acercamiento que yo tenga con el padre de familia también va a permitir que haya un acercamiento espiritual. Y que los tres trabajando, niño o jovencita, padre de familia y maestros, nos unamos por medio del Espíritu Santo y busquemos una solución acertada a las dificultades que se puedan presentar dentro de la educación de estos chicos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Les queremos invitar a que no se pierdan la próxima emisión de En Línea con Dios. Y así es, amigos, a todos ustedes también les recuerdo que si de pronto tienen alguna pregunta o sugerencia o inclusive les gustaría que habláramos en algún tema específico para los próximos programas, no olviden escribirnos en nuestro correo electrónico que aparece ahí en pantalla. Y como siempre les recuerdo, no olviden estar siempre en línea con Dios.